hay algo que tiene. Bien, está en encima. comunicación telefónica el doctor Boschis. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo te va? Bueno, ahora sí, un placer hablar con ustedes. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo se explica de lo científico lo que le pasó a este chico? 13 años, termina de jugar un partido de fútbol, se desvanece y muere. ¿Qué explicación desde lo racional hay, querido Mario? Mira, a ver, vos sabés que estas cosas, la verdad que tienen poco de racional en el sentido que cuando pegan de la manera que pegan, ¿no? Un chico joven que hace una muerte súbita es muy dramático y obviamente impacta. Ahora, desde lo científico, bueno, se sabe que en personas, especialmente cuando uno habla de gente joven, por debajo de los 35 años, decimos gente joven, y acá estamos hablando de un niño, ¿no? Niño entrando recién en la adolescencia, las causas más frecuentes no son de muerte súbita, cardíacas, teniendo en cuenta que quizás se trata de un tema cardíaco y yo no entro dentro de la historia clínica del paciente, estamos hablando de generalidades, ¿no? Claro. No de explicación particular. Las causas cardíacas son generalmente estructurales, o sea, quizás alguna cardiopatía congénita, o sea, algo que uno viene arrastrando quizás de nacimiento, como por ejemplo un corazón más grueso, que llamamos miocardiopatía hipertrófica, o un corazón más grande, una miocardiopatía dilatada, o asimismo algún problema valvular, es lo que nosotros llamamos patología estructural cardíaca. Esas, en última instancia, pueden llegar a generar una arritmia cardíaca, un trastorno del ritmo que sea responsable de este tema. Y después están causas no estructurales, también congénitas, que son alteraciones eléctricas del corazón, tienen nombres propios, síndrome de Brugado, síndrome de Ponte Largo, etcétera, que a fin de cuentas la vía final común es una tormenta eléctrica en el corazón, que a veces puede ser desencadenada por la actividad física, que lleva a estos episodios de muerte súbita. Doctor, le hago una consulta, porque obviamente estábamos conversando recién esto de lo que es la medicina preventiva, ¿no? Y sobre todo cuando uno tiene hijos que practican algún tipo de deporte, al margen de lo que pueden practicar también en el colegio, ¿no? Esto de hacerse el famoso apto físico. Entonces, uno tiene por un lado el apto físico, donde se hacen estudios como, obviamente, ¿no? El electro primero, o un ecoestrés, o un ecocardiograma, esos tipos de estudios por eso son más comunes. Y por otro lado, gente que directamente no acude al médico, porque no le pasa nada, está sano. ¿Qué pasa con la gente que no acude y qué pasa con la gente que sí? Porque puede suceder también si yo me hago un ecoestrés, un electro o un eco, que no salga en el momento alguna de estas patologías. Mira, así es, y es muy buena la pregunta. Yo te diría, obviamente, para la gente que nos está escuchando, no hay como la prevención, o sea, nosotros hoy en día recomendamos, los cardiólogos, por ejemplo, en los chiquitos o en los adolescentes, cuando están pasando de la primaria a la secundaria, de 13, 14 años, donde van a empezar en la escuela a hacer quizás una actividad física un poco más vigorosa, tener un control médico más allá del control que pueda hacer el pediatra. Bien. Entonces, existen cardiólogos pediatras que irán a buscar, bueno, van a primero tener una buena historia clínica donde van a preguntar antecedentes en la familia. Vos sabés que es muy importante el antecedente en la familia, por ejemplo, si algún familiar directo, hermano, papá, mamá, falleció antes de los 50 años de edad por algún problema cardíaco, estamos hablando en este caso padres o abuelos mismos, hay que ser un poco más incisivo con el examen clínico. Y también preguntar al chiquito si tiene síntomas. Muchas veces los chicos no lo dicen, pero lo que o no falta saben de aire, lo que les pasa. porque no lo sabe nadie, y porque nadie se los ha preguntado, y a veces creen que es normal, chicos que arrastran durante varios años falta de aire, quizá exagerada por una actividad física que están haciendo, o algún dolorcito en el pecho, o alguna sensación de palpitación. Entonces, primero la importancia del chequeo preventivo, donde lo que se hace habitualmente para empezar es un electrocardiograma. Es un estudio muy simple, muy sencillo, casi todo el mundo conoce y sabe lo que es. Es un estudio que mide la actividad eléctrica del corazón y también se puede ver si hay algún tipo de patología, y a partir de ahí vamos encarando, vos dijiste, un ecoestrés, que es
la posibilidad de visualizar el corazón por ultrasonido, como si fuese una ecografía abdominal, pero del corazón, que muchas veces también no solo se hace en reposo, o sea, con el paciente acostado, sino también se lo hace hacer un ejercicio para ver qué pasa cuando hace esa actividad física. Doctor Boschi, buenas tardes. Gisela Barreto le habla. ¿Qué tal, Gisela? Bien, doctor, mire, a ver, usted dice que es seguro un electro. A mi madre le hicieron un electrocardiograma, uno de los mejores cardiólogos como usted de Buenos Aires, y me dijo, está como una niña de 15 años. Y a las 2 semanas mi madre se fue. ¿Y cuál es el diagnóstico que me dan los médicos? Muerte súbita. La segunda, va entonces en una doc. La segunda pregunta, ¿qué consecuencias puede tener la muerte de este niño, de Jaciel, con la vacuna contra el COVID? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el CUN manifestó públicamente que todo su malestar fue a raíz de la vacuna del COVID y él mismo dijo que no servían para nada más que para bueno, él quedó sin jugar al fútbol. Pfizer reconoció más de 91 secuelas de la vacuna, entre ellas la muerte súbita, entre ellas miocarditis, cáncer, bueno, un montón de cosas a raíz de. Mi hermano, por parte de padre, hace 2 años, a 55 años, se vacuna y al mes, lo mismo que Jaciel, tengo un poquito de algo en la nuca, hizo ¡puf! Muerte súbita. El hermano de mi amiga, 24 años, vacunado hace un mes, muerte súbita. Y ahí sí el médico directamente le dijo, esto fue la vacuna. ¿Qué podría pasar que este niño esté vacunado como tantos otros y quede o dormido o con muerte súbita por las secuelas de la vacuna del COVID admitida en Estados Unidos, por ejemplo, por Pfizer, entre otras de las vacunas? Bueno, a ver, ¿qué pregunta? Vamos a tratar de ir por partes. Primero, lo que me comentaste del electrocardiograma. Vos sabés que el electrocardiograma es una foto de lo que pasa hoy. En ese momento. Y si vos querés, mira para atrás. Sí. Yo hago un electrocardiograma y te puedo decir, mira, aparece un infarto, quizás una secuela de un infarto que quizás no sabías que lo tenías, o el corazón está más agrandado, o aparece una arritmia. Pero un electrocardiograma es muy difícil de pronosticar hacia adelante. Claro. Por eso es que hay estudios complementarios, como una ergometría, un ecoestrés, estudios de medicina nuclear, donde tienen valor, se llama valor pronóstico. Entonces, por eso esto es muy individualizado, y cada paciente tiene su indicación precisa, pero muchas veces un electrocardiograma nos deja con, digamos, un diagnóstico un poquito más incompleto, y especialmente si la persona que nos viene a ver tiene algún síntoma. Entonces, cada valoración cardiológica debe hacerse en forma personalizada y teniendo en cuenta cada cuadro clínico. Eso con respecto al electro. Perfecto. Segundo, el tema de la vacuna. Mira, el tema de la vacuna, no hay duda que ha cambiado la evolución natural de lo que fue la pandemia, ¿no? Recordemos solamente que cuando no existía la vacuna, contábamos la gente que se moría en las unidades de terapia intensiva en respirador, y eso con la aparición de la vacuna se vio que fue desapareciendo hasta llegar a una mortalidad muy bajita, que es lo que sucede hoy en día con el COVID. ¿Qué pasa con la vacuna y los efectos adversos? Especialmente con las vacunas de ARN como Pfizer, Moderna, etcétera, que son con las que se ha vacunado a gran parte del planeta, te diría, ¿no? De millones y millones de personas. Es verdad que se han reportado casos de lo que se llama miocarditis. Sí. O sea, vamos a hablar específicamente de efectos adversos de la vacuna, en los cuales han aparecido casos de miocarditis, o sea, una reacción cruzada en la cual generaba inflamación del corazón. Esto es lo que se ha visto entre millones y millones de personas vacunadas. La incidencia ha sido muy bajita, y la gran mayoría de las miocarditis, la gran mayoría curaron sin dejar ninguna secuela, porque es una inflamación del corazón que después, cuando cede sin secuela, y se han reportado muy pocos casos realmente de personas que han fallecido a consecuencia de la miocarditis. Doctor. El tema es que, claro, hay una relación causal y hay una relación
casual. ¿Qué significa? Si yo me doy una vacuna y al mes me sucede tal o cual cosa, salvo que esto suceda en poblaciones importantes de gente que se miden y se hacen estudios estadísticos de lo que se llama farmacovigilancia. O sea, por ejemplo, para los que nos escuchan, y en el mundo empiezan a aparecer cientos y cientos de miles de casos de pacientes jóvenes que fallecen a causa de un problema cardíaco y que se vacunaron al mes, ahí salta una alarma y se puede haber una relación causal, no casual, no que me vacuné y al año tuve tal cosa. Yo tengo muchos pacientes que preguntan, no, yo me vacuné y a los 6 meses tuve un problema de vesícula, es la vacuna. Sí, ahora doctor, perdón, le hago una consulta que tiene que ver íntegramente con esto, porque estamos hablando de la vacuna y en su momento lo que nos explicaban los especialistas, los médicos y demás, era que obviamente lo que hace la vacuna, ya sabemos que todas las vacunas hacen eso y funcionan de esa manera, te inoculan el virus para que el cuerpo genere anticuerpos, etcétera, etcétera. En mi caso en particular, perdón por lo autorreferencial, pero creo que vale la pena y tiene que ver con esto, tuve COVID, pero fui de la primera camada que tuvo COVID cuando todavía no había vacunas. Entonces, ¿qué pasó? En nuestro caso en particular, toda la familia tuvo COVID, nos contagiamos todos, hasta mi prima hermana, el marido, mi ex marido, mis hijos, todos. Y a mi prima hermana y a mí, después de haber tenido COVID, nos quedó arritmia. Después con el tiempo se nos fue, pero en este caso yo no puedo decir, ay, fue la vacuna, no, fue el bicho. Entonces, ¿cuál sería la relación entre el bicho que te ataca directamente y el bicho que te inoculan, digamos, por la vacuna, que al fin y al cabo es el mismo, ¿no? Bueno, acá te corrijo. Mira, no, acá simplemente una corrección. A ver. Las vacunas de ARN mensajero, como Pfizer y Moderna, no inoculan virus, ni atenuados ni muertos. Ajá. ¿Ok? Bien. Así que en ningún momento... ¿AstraZeneca? Bueno, con AstraZeneca lo que daban es un adenovirus, que no era el virus del COVID, sino era un adenovirus que lo que hacían era producir una partícula o reproducir una partícula viral para generar digamos el proceso inmune. O sea, en ningún momento por todas las vacunas que se hicieron en casi todo el mundo se utilizó el viejo sistema de virus atenuado, ¿no? Entonces lo que uno tiene que tener en cuenta es que claro, con el tema del COVID sí. Y yendo a lo que vos decías, por ejemplo, vos tuviste COVID y referiste de forma muy interesante que te con la arritmia. Vos sabés que hay algo, una entidad que estamos estudiando, que se llama el COVID largo, el COVID prolongado, ¿no? O sea, gente que ha padecido de COVID, que lo pasó de forma exitosa. ¿Qué significa? Que tu propio organismo, por ejemplo, se curó, porque vos dijiste, yo me agarré COVID y no me había vacunado, o sea, tus propias defensas figuraron. Pero sin embargo quedaste con algunos síntomas. Hay gente que queda con arritmia, hay gente que queda con fatiga. Volvamos un poquito, es súper interesante, al caso Jaciel, sí, mi querido Mario. Sí, justamente por ese mismo caso, porque lo que conmueve, estamos hablando de un pequeño de 13 años, después de un encuentro deportivo, en esa instancia, y yo creo que es la preocupación que tienen muchos padres y muchas madres en este momento. ¿Cuánto es el tiempo de reacción que existe si con un pequeño, con una persona en realidad, se presenta un episodio de estas características? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Mira, muy importante tu pregunta. A ver, en caso que un chiquito está jugando al fútbol o una persona, cualquiera se le da, está practicando un deporte y se desploma, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de inconsciencia. O sea, llegar, sacudirlo y decirle qué le pasa. Si no responde, inmediatamente activar una emergencia. O sea, llame al 107, llame al 911, a la gente cualquiera que esté mirando, active un sistema de emergencia porque tenemos muy pocos minutos para actuar. Vos sabés que las neuronas del cerebro, al no recibir oxigenación en caso de paro cardiorrespiratorio, mueren rápidamente. Entonces tenemos entre 3 y 5 minutos para actuar en un caso de paro cardiorrespiratorio, para activar un centro de emergencias y comenzar con las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Importantísimo. Eso es importante, ¿no? O sea que si, doctor, si no hay un desfibrilador en la cancha y esperamos que lo traiga la ambulancia, automáticamente
no va a reaccionar porque... No tenemos paciente. ¿Y con RCP? Claro, con eso tenemos iba. al paciente. Claro, y Por eso- la rehabilitación pulmonar no va a dar esa descarga eléctrica que se necesita para que el corazón vuelva a funcionar. Mira, lo importante siempre va de la mano, y es lo que decimos hoy en día los cardiólogos, siempre lo importante es comenzar la reanimación lo antes posible y que todo centro deportivo, comunitario, que todo, de hecho, todo centro donde se practique deporte o que camine más de 1000 personas por día, por ejemplo, un shopping, un aeropuerto, etcétera, siempre tiene que haber un desfibrilador donde se eléctrico concentre mucha automático. gente. Y si no, saber hacer que Exactamente. y si no, que el personal que acompaña a los niños, o por ejemplo en un avión, doctor, porque en un avión el otro día bajaron una persona, tuvieron que aterrizar de emergencia porque murió una persona en pleno vuelo. O sea, también en los aviones, por ejemplo, ¿no? Que la gente sepa hacer los RCP. claro, Bueno, los masajes. La importancia de las maniobras de resucitación cardiopulmonar. De hecho, hace muy poco se reglamentó el año pasado, digamos, una ley acerca de la prevención de la muerte súbita. Bueno, todavía estamos esperando ver que se adapte los distintos centros de salud, los gimnasios, los aeropuertos, que todos se adapten a la norma, porque habla de área protegida, o sea, tiene que haber, digamos, en áreas públicas tiene que haber gente que esté entrenada en maniobras de reanimación, tiene que haber un cardiodesfibrilador y tiene que haber, un sistema de acceso a ambulancia que permita que rápidamente la víctima Y que también esté capacitado, sino tratada, ¿no? que también esté capacitado alguien para usar el desfibrilador, porque si lo tenés y no lo sabes usar. Exactamente. Doctor, Mira, le quería hacer una... Perdón, le quería es hacer... muy fácil usarlo, perdón, ¿sí? es totalmente automático, es muy fácil. Vos tomás un desfibrilador eléctrico automático, cuando lo prendés te da instrucciones a viva voz, en español, o sea que es muy sencillo, Mira pero qué bien. obviamente para la Qué gente bien. que nos escuche, para que vayan a aprender las maniobras de reanimación. ¿Cuánto sale, Doc? Perfecto. ¿Cuánto sale un desfibrilador? Más o menos. Mira, un desfibrilador, la verdad que los precios van variando de acuerdo al modelo y de acuerdo a la sofisticación, pero puede salir entre los $2.000 y los $4.000. Ah, bueno, no es No, algo tan excesivo. no es tanto. No son costos prohibitivos. Bueno, de ninguna doctor, ahí vamos, ve, perdón. Esos fondos deberían ir ahí, desfibrilador para los hospitales y los sanatorios que tanto se necesitan. Bueno, ahí sí. Ahí sí. Eso lo tiene. Doctor. Yo quería preguntarle a Andrés, si me dejas meterme con el tema del partido, porque Iba los ahí. partidos de fútbol tienen adrenalina cuando los chicos juegan. No todos terminan en un final trágico, pero los chicos que son rescatados de esta posible paro cardíaco, ¿cuáles son los síntomas previos que a veces con la adrenalina, con las ganas de jugar, se disfrazan un poco? ¿Hay algunos datos como para saber dolor de pecho, Para estar alerta. entumecimiento de los músculos, como para decir, che, no juego porque es alta temperatura, Falta de aire. ya me estoy sintiendo mal? ¿Hay algún decálogo de síntomas previos a Mira, esto? te diría que hay un trípode, son tres síntomas, uno lo nombraste vos, por ejemplo, uno de ellos es lo que es, mareo, sensación de mareo o vértigo, ¿no? O sea, sensación de que se me nubla la vista, ese es uno. Otro puede ser lo que es la palpitación, el tema de sentir el corazón, ¿no? Nosotros siempre decimos normalmente que el corazón no debería sentirse, entonces sentir el corazón, que es la palpitación, y por supuesto el tercero es, tener un dolor de pecho, ¿no? Que duela el pecho en la zona que llamamos el precordio, en la zona de la corbata, digamos. Estos son síntomas que tienen que hacer, son sugestivos de que puede haber una arritmia cardíaca que puede ser un problemógeno a un episodio de muerte súbita. Doctor, ¿y los dolores en la espalda, en la nuca y debajo de la axila izquierda, que también después de esto he visto que han ocurrido, por ejemplo, infartos? A veces uno se confunde y dice, tengo un dolor en la espalda y dice, es muscular, y no es muscular, sino es cardíaco. ¿Cómo podemos distinguir la diferencia? La diferencia, una cosa, en los niños lo más frecuente es lo que yo comenté recién, ¿no? Principalmente falta de aire, principalmente mareos, molestias. En los adultos, lo característico
que puede ser, que puede venir antes de lo que es una muerte súbita, ahí sí es lo que se llama la angina de pecho. Es el dolor, como dijiste vos, que puede o no estar en la mitad del pecho, pero no puede correrse hacia un brazo izquierdo, brazo derecho, la nuca, la espalda. Vos sabés que a la angina se la llama el gran simulador. ¿Por qué? Porque puede simular otras patologías. Claro. Puede simular una úlcera, puede simular un dolor muscular. Entonces siempre les decimos a los pacientes, mira, ante la duda, consulta a una guardia, llama a tu médico, comentale acerca de las molestias, más vale un electro de más y una consulta de más que tener que lamentar, obviamente. Mi querido Mario, siempre es un placer escucharte. Gracias por tus respuestas tan esclarecedoras. Igual, Tommy, un placer, gracias por el llamado. Nos vemos en breve si Dios quiere. Gracias, querido Mario. Bueno, un placer tener